Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En la vida de los negocios hay una gran pregunta que las personas de negocios se plantean: ¿cuánto vale mi inversión? Es decir, ¿cuánto vale el negocio que yo estoy generando? ¿Cuánto vale al principio? ¿Cuánto vale mientras el negocio está caminando? ¿Cuánto vale cuando yo lo quiero vender o lo quiero transmitir o lo quiero suceder por cualquier medio? Son cuestiones que constantemente están en la mente del inversionista. Sin embargo, la respuesta no es tan sencilla. Una cosa es lo que uno piensa que las cosas valen y otra cosa es lo que las cosas valen atendiendo a ciertos criterios. La pregunta es, ¿cuáles son esos criterios? Y para conversar sobre este tema, he invitado a una extraordinaria abogada que es una experta en este tema. Me refiero a la maestra Verónica Espinosa. Verónica obtuvo su licenciatura en Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Inquieta intelectualmente, como es, estudió una maestría en Educación en la Universidad Iberoamericana, pero realmente su foco profesional ha estado en el punto de la evaluación de negocios. Con este propósito, ha estudiado 3 especialidades sobre la materia: una especialización sobre evaluación de maquinaria, una especialización sobre evaluación de activos intangibles y una tercera especialización en evaluación de negocios en marcha. Por si esto fuera poco, actualmente estudia una maestría en evaluación inmobiliaria. Todo esto ha sucedido con el aval de la Universidad de Zacatecas. Pero la pregunta es, ¿cuál es el rol de un abogado en estos procesos de evaluación? Y particularmente, ¿qué es lo que un abogado tiene que aportar? En un principio daría la impresión de que esto va más allá del rol que la gente tiene asumido con respecto a la función del abogado. Pero ¿es esto así? Verónica, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Desde luego es un placer volverte a tener como invitada en este programa. Y quizá la primera pregunta es, ¿qué son estos procesos de evaluación y hacia dónde nos llevan? Muchísimas gracias, doctor, por tu invitación y por tu confianza. Y bueno, sí, la evaluación es un tema que no es de abogados, que es multidisciplinario. La importancia de conocer, como ahorita lo comentaste y es justo así, el valor que tienen los activos de una empresa, porque finalmente nos da una perspectiva bien diferente de la propia empresa cuando la observamos a la luz de su patrimonio, y nos permite tomar decisiones en una posición muy diferente. No es lo mismo, yo intuyo, yo creo, yo percibo, yo comparo y deduzco,
a que el empresario sepa de primera mano qué es lo que tiene, cuánto vale todo lo que tiene y si verdaderamente tiene un valor. Y para eso, pues existe esta especialidad de evaluación. La evaluación es un tema que tiene injerencia con muchas disciplinas dentro del derecho. Se utiliza la evaluación porque la ley así lo determina. La propia ley te pide una evaluación en diferentes circunstancias, en donde hay que poner, obviamente, y respaldar la operación con un valor y un valor que sea precio de mercado. Entonces, cuando hablamos de evaluación, siempre lo que nos suena aquí en la mente es el mercado. ¿Cuánto vale según el mercado? Y ese es el que nos va a regir. Así volvemos un intangible como una marca, una patente, un secreto industrial, un software. Así, si nosotros hablamos de un tangible, sea una bodega industrial, una casa, finalmente todo se mueve en función de cuánto cuesta, cuánto vale según el mercado. Y entonces hay diversas metodologías que se utilizan a nivel mundial, porque nosotros no las creamos, no descubrimos el hilo negro, no se nos ocurrieron, ya existen y se utilizan a nivel mundial. Y estas metodologías nos permiten, con ciertas circunstancias, obtener el valor comercial o el valor de mercado de las cosas. Eso es en principio lo que es la evaluación. ¿Ah? ¿Quién es perito evaluador? Pues dependerá de lo que se esté utilizando según los requerimientos de cada empresa, y como los médicos, hay especialidades. En mi caso, como tú bien lo mencionaste, yo tengo 3 especialidades en tres aspectos, pero hay peritos evaluadores en arte, hay peritos evaluadores en daños y perjuicios. O sea, hay muchas ramas de la evaluación que se estudian, ahora sí que en el ánimo de la especialización, se estudian y se especifican, y bueno, es esta persona que tenga esa especialidad es el encargado de obtener este valor. Es decir, dime, por favor, te interrumpí. No, adelante, no, adelante. Es decir, que de alguna manera lo que tú me estás indicando es que los procesos de evaluación se refieren a la determinación del valor económico de los bienes de carácter patrimonial, sean estos tangibles, intangibles, estáticos, dinámicos. ¿Es correcto lo que te estoy diciendo? Correcto. Sí, fíjate que hay una tendencia muy fuerte. Estamos bien acostumbrados a mi empresa va en función de lo que yo puedo ver y tocar, ¿no? Entonces está ahí, eso me costó, vale dinero y esto. Pero hoy las empresas empiezan a generar valor en formas muy diversas. La mercadotecnia, en las redes sociales, la comunicación, las relaciones interpersonales, nos han permitido descubrir nuevos activos que también tienen un valor. Y esos nuevos activos, que les llamamos nosotros intangibles, pues generan a veces un valor hasta superior de los fierros que tiene la empresa. Sí, además de que los fierros no solamente se evalúan, sino también se devalúan. Pierden valor. Claro, todo se deprecia, los intangibles también. En los intangibles son susceptibles de amortizar y también, pues obviamente con el paso del tiempo, fíjate que no pierden su valor, a lo mejor más bien van cambiando, su valor va cambiando en función de cómo se va manejando el mercado, y algunos intangibles pues también pierden su valor porque a lo mejor en el caso, por ejemplo, de bienes intangibles que atienden a la tecnología, pues a lo mejor ya se quedaron tecnológicamente obsoletos y entonces claro, pues ya igual que los fierros perdieron su valor. Aquí lo interesante es que muchos empresarios, y ahí hay que trabajar mucho desde el punto de vista de abogados, hay que educar al empresario y hay que enseñarle al empresario que necesita conocer muy bien lo que su empresa tiene en activos y lo que su empresa es susceptible de obtener en activos. ¿Por qué? Porque es algo que se va
creciendo, que se va desarrollando conforme va pasando en la historia de la empresa, y es algo que hay que tener conciencia de crecimiento para que realmente rinda frutos. Te voy a poner un ejemplo a nivel cancha, ¿no? Yo puedo tener una empresa que es de manufactura, ¿no? Y entonces yo soy muy bueno en la manufactura, pero yo soy conocido en mi área. Es decir, mi empresa se conoce en mi sector, no se conoce más allá de mi sector. Pero entonces no publicito, no utilizo redes, no le pongo atención a la marca, no le pongo atención al proceso, y de pronto me descubro con una empresa muy, muy pujante donde no tengo una marca. Nadie me reconoce, donde no trabajé esa parte y ese intangible prácticamente lo perdí. O muchas empresas que tienen una patente hermosa, o sea, y ni siquiera se han dado cuenta que la tienen, mucho menos la han sometido a registro, porque ni siquiera sabía que la tenían. Ellos están tan enfocados en la operación que luego pierden de vista eso. Por eso hay que trabajar mucho con ellos en la parte de ingeniería legal. La ingeniería legal atiende a todos esos aspectos. En mi caso, soy muy afortunada porque yo soy abogada y soy perito. Y entonces, ¿cuál es la ventaja que yo tengo de pronto que yo veo frente a mis compañeros al ser abogada? Bueno, pues que es que le entiendo cómo se llama y entiendo, ahora sí, cómo se llama tu programa, Mundo del Derecho, y sabemos los aspectos legales de cada empresa, y entonces eso nos permite analizar a la empresa desde el punto de vista patrimonial. Es decir, tengo las dos aristas, lo veo desde el patrimonio, pero también veo la parte. Entonces, por ejemplo, tengo un cliente de pronto que me dice, Vero, tengo un secreto industrial y lo quiero reconocer. ¿Con qué, perdóname? Un secreto industrial y lo quiero reconocer. ¡Ay, qué padre! Vamos a reconocer tu secreto industrial. Pero, ojo, a ver, ¿cómo se reconoce jurídicamente un secreto industrial? Entonces yo empiezo a platicar con él, empiezo a explicar el proceso, lo que tiene que llevar a cabo, y me dice, no, yo no sé hacer eso. Claro, porque tiene su connotación legal. El secreto industrial tiene su connotación legal y hay que hacer derechos, y hay que firmar convenios de confidencialidad al interior, hay que hacer una serie de cosas. ¿Para qué? Para reconocer ese secreto industrial. Y luego entro en mi segunda fase, ¿qué significa que tengo que hacer luego? Evaluarlo. Pero si yo no lo tengo soportado, no lo puedo ver. Claro. Entonces esto me da una perspectiva muy diferente del negocio. Y luego, al momento de evaluarlo, pues reconocemos cuánto ingreso me ha generado ese secreto industrial y nos hemos llevado una sorpresa. Mira, doctor, yo soy perito evaluador porque me obligó la vida. No porque yo un día amanecí y dije, ay, quiero ser perito evaluador, está en mi alma y en mi corazón. No, la vida me obligó porque entró yo a trabajar en una correduría y tú sabes que el corredor público es perito evaluador. Y entonces, en el ánimo de poder hacer mi trabajo con excelencia, pues me tuve que poner a estudiar. Y pues a estudiar. Y cuando yo empiezo a descubrir el mundo de la evaluación, digo, qué herramienta tan maravillosa que como abogada tengo, porque me da una idea bien diferente de la empresa. No es lo mismo ver la empresa, como yo hablo en términos futbolísticos, a nivel cancha, que desde palco. Y desde el propio de vista desde el punto de vista de lo que tú quisieras recibir de valor de tu inversión, que con frecuencia se construyen números alegres a partir de tus expectativas, ¿verdad? Ah, claro, porque cuando tú estás arriba en el palco y que te das cuenta cómo funciona y descubres cosas que ni siquiera ni siquiera una expectativa del dueño de la empresa, pues a veces nos hemos llevado unas sorpresas gratísimas y somos los más felices. Ahora sí que yo soy portadora de buenas noticias y me encanta. Por eso cuando llegué al mundo de la evaluación dije, qué bonito trabajo tengo, soy portadora de buenas noticias o de muy malas noticias. Porque luego a veces el empresario cree que está pujante y está a lo máximo su empresa y no lo es.
La evaluación te da también la oportunidad de ver si estás en tu punto de equilibrio y te permite tomar decisiones de crecimiento. ¿Por qué? Porque te da una radiografía de tu realidad. Hoy, ¿cómo estoy? ¿Qué rendimiento tengo en mi empresa? Te voy a poner otro ejemplo a nivel cancha. Cuando yo evalúo empresas, pues sacamos un factorcito muy importante que dice cuánto me da a ganar, qué rendimiento tiene mi empresa. Que obviamente tiene que ser superior a un 7. No me voy a meter tantas molestias para ganar lo mismo que gano en una inversión con CETES. Sí, ¿no? claro. Y entonces, cuando descubrimos que el numerito está bien bajito, le digo al empresario, oye, nada más te estás divirtiendo. O sea, ¿cómo le hacemos para que ganes? Entonces, hay que tomar decisiones. Y fíjate cómo están tus números. Y es momento de cambiar direcciones, abrir unidades de negocio, empezar a gestionar otro tipo de cosas. Eso es ingeniería legal. Sentarse con el cliente y decirle, a ver, ¿cómo vamos a gestionar esto para que ese numerito que acabamos de descubrir crezca? Y entonces, con una visión estratégica, naturalmente. Claro. Porque entonces entramos a escudriñar en las empresas como peritos qué hay, qué más activos tienes y qué activos sí te están generando valor y en qué porcentaje. Eso es bien importante. Fíjate, otro ejemplo a nivel cancha. Yo puedo evaluar una empresa que se dedica a hacer las facturas estas del SAT, las empresas estas que hacen las facturas del SAT. Hay muchas empresas que son empresas de software y que su ganancia más fuerte pues está en su propio software. O sea, a la hora de evaluar la empresa, pues ¿cuánto vale mi software? Pues vale el 80% de mi empresa. Claro. ¿Por qué? Pues porque es el vehículo como yo presto el servicio. Entonces, ok, la pregunta es, ¿tienes registrado tu software? ¿Tienes protegido tu software? Ya sabemos cuánto vale, pero lo tienes documentado y ahí es donde entra el trabajo del abogado. Y entonces hacemos como decimos, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Finalmente, revisamos esta parte legal, acompañamos al empresario en esa parte y tomamos decisiones estratégicas en virtud de la evaluación. La evaluación es una herramienta también, doctor, que nos sirve muchísimo, además del termómetro para saber dónde estamos parados, cuánto vale nuestra empresa, qué decisiones tomamos. También es una guía para saber cuándo quiero crecer, cómo quiero crecer, en qué medida quiero crecer, o cuándo definitivamente ya no quiero hacerlo, no quiero crecerlo, y entonces a lo mejor eso me invita inclusive hasta cerrar, inclusive hasta vender. Sí, porque me imagino que hasta en el crecimiento hay límites eficientes, es decir, donde si cruzas esa raya te vas a empezar a desinflar. Aquí es el punto de equilibrio. Justo lo que estás diciendo. O sea, si yo ya estoy en el punto de equilibrio, pero no veo que vaya a haber más hacia adelante, pues es momento de cerrar. No hay nada que hacer. Ahora, en México estamos bien acostumbrados a que tenemos empresarios ricos, empresas pobres. Claro. Esa es nuestra realidad mexicana. Muy desafortunado, pero así es, ¿verdad? En Estados Unidos es justo, no es que siempre me quiera comparar con Estados Unidos, no, yo soy nacionalista 100%, pero pues allá tiene una visión diferente, el empresario tiene una visión diferente. Y a ellos les gusta que su empresa esté pujante y que crezca. Pero igual entonces, los japoneses y otras nacionalidades en donde el foco está en desarrollar el negocio, no en hacerte multimillonario tú a partir de explotar hasta la saciedad, hasta el punto de consumo a la gallina de los huevos de oro. Sí, así es. O más bien porque tienen una visión de yo hago crecer esta empresa y la vendo. Y luego crezco otra y la puedo vender. El mexicano tiene esta idea de es mío de mí, es mi bebé, es como un hijo para mí,
es una empresa, no es tu hijo. Y sí es como un hijo para mí. ¿Qué sucede con esas visiones paternalistas que los empresarios luego tenemos, esas posesiones? Pues que el día de mañana, si no hay un junior que continúe, o si hay varios juniors y no se ponen de acuerdo, tu empresa se desintegra. Y como Sí, quiera, no funciona. un poco lo Entonces, veo yo como que mientras en otros países tienen la mentalidad del empresario que quiere hacer el negocio, nosotros como que en general tenemos la mentalidad del hacendado que quiere explotar la hacienda hasta donde se pueda, con la esperanza, a veces injustificada, de que venga un hijo y se haga cargo de la hacienda. Pero si no llega ese hijo, pues el negocio se fue a la porra. o llega el hijo, pero no le sabe al negocio. O llegan varios hijos y no se ponen de acuerdo. Y es un temota. Y entonces yo por eso les digo a los empresarios, a ver, no pienses en otras generaciones, piensa en tu generación. Si por añadidura el día de mañana se puede lograr, qué padre, pero piensa hoy en tu presente, en lo que tienes hoy. Entonces hoy vamos a trabajar con eso, Claro. justo con eso, con tu empresa, con tus activos, y que conozcas muy bien su valor para que de ahí puedas cambiar. Hasta el día de hoy, yo no he encontrado ningún empresario que haya tocado nuestra puerta y que haya dicho, oigan, ¿sí me pueden evaluar la empresa porque quiero saber dónde estoy parado para la toma de decisiones? Nadie. Y tú me dirías, pero ¿para qué quieres evaluar la empresa si para eso tienen contadores al interior? Y con estos, y los contadores pues les dicen cómo va y que a dónde quieren ir y toman decisiones y ellos pudieran en un momento dado hacer este trabajo de evaluación. Sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Ellos conocen la empresa y es correcto. Y a lo mejor el contador, sin ser perito evaluador, resulta ser el mejor perito evaluador que hay porque tiene este término. Normalmente las empresas grandes sí tienen este equipo, pero las pymes, por ejemplo, que luego el contador se vuelve multifacético pluridinámico, es decir, que es contador, pero es el administrador, pero también es el de RH, pero también es el de sistemas, pero también es el que checa las entradas y las salidas de todos los empleados, pues ya lo pusiste y ya nomás te falta ponerlo a barrer y a trapear. ¿A qué horas? Sí, o sea, como que son enfoques diferentes. El manejo de la operación como la perspectiva de ver el negocio desde afuera para determinar su valor. Financiero, totalmente financiero. Y entonces, pues no va. Entonces, de pronto, pues sí acercarse con un perito, tener esta costumbre de cuando en cuando acercarse con un perito y estar viendo dónde estamos parados en función de todos los activos que tengo. Primero, identificar mis activos. Y luego, ya que identifiqué mis activos, ¿qué ganancias me están generando? Y luego, ¿qué hago con eso? Pero tú además me estás diciendo que en tu experiencia profesional no has tenido el caso de ningún empresario que llegue con la pregunta clara, quisiera saber en dónde estoy parado, cuál es mi posición en términos de valor. Entonces, ¿qué es lo que lleva a un empresario a consultar a un profesionista como tú? Normalmente cuando traen una operación encima. Ejemplos. Me voy a separar de mis socios, vamos a separar la empresa, quizá acudamos a una compraventa de acciones, quizá vamos a escindir la empresa y necesitamos saber cuánto vale, por ejemplo. O necesitamos identificar cuáles son los activos intangibles que tenemos, porque esos también no los vamos a repartir, por ejemplo. O llega algún cliente que nos pide, oye, voy a aportar algo que yo he trabajado por muchos años a una empresa nueva y necesito saber cuánto vale. Por poner un ejemplo, la marca. Yo la marca la tengo licenciada a diversas empresas, pero se las quiero vender. Necesito saber cuánto vale. O, por ejemplo, empresarios que se han asociado con otros empresarios y han creado un número determinado de empresas
y la marca la tienen licenciada porque hay una empresa que es la principal, que es la dueña de la marca y la tienen licenciada y ya la quieren ver. En el caso de activos, por ejemplo, ahorita tengo el caso de una empresa que quiere pasar todos sus activos a otra empresa. ¿Por qué? Porque esta empresa ha tenido algunas circunstancias y entonces va a haber una venta de activos. Y entonces, ahorita estoy evaluando el escritorio, la computadora, el abanico, el clima, porque todos esos activos se van a ir a la otra empresa. Para garantías de Hacienda. Por ejemplo, tengo un cliente que le pusieron por ahí un crédito fiscal, están pidiendo que garantice y entonces nosotros evaluamos la maquinaria para que la maquinaria entre como garantía. Transporteros, les evaluamos los tractocamiones porque van a garantizar un crédito fiscal, por ejemplo. Hay quien me pide la evaluación de la empresa porque no nada más la va a vender. Por ejemplo, hay quien quiere donar la empresa a sus juniors, pero quiere saber qué monto está donando. Aunque la ley no te pide que lo evalúes, él quiere saber el valor real de las acciones. No, pero a la hora de la dinámica de la vida familiar, pues a ti te di tanto y a ti te di tanto, ¿verdad? A mí me diste más, a mí me diste menos y solamente estás generando problemas. Así es, esa es una forma. Otra manera, otra razón por la cual evaluamos la empresa es cuando queremos crear unidades de negocio. Aquí, por ejemplo, esa es parte de la ingeniería legal. Cuando ya tenemos encima vamos a decirlo así, una reorganización y una estructura de la empresa, porque ya los hijos empiezan a tener edad de merecer, ya se empiezan a integrar más a las empresas. Luego, a veces yo les sugiero a mis empresarios, les digo, miren, vamos a generar unidades de negocio para que de una vez empecemos a dividir y el día de mañana cada chico pueda tener su propia unidad de negocio. Tú faltas y todo sigue funcionando en paz y en tranquilidad y cada quien controla su propia unidad. Y esa es una razón por la cual a veces evaluamos, para poder empezar ya a dividir en unidades de negocio la propia empresa en función de los juniors que estén integrándose al trabajo. A veces los dueños me pasa mucho, un par de hermanos que tienen sus hijos. Y entonces, bueno, claro, los primos no se llevan los primos. O sea, los hijos o las se llevan nueras, ¿verdad? O las esposas. No, bueno, entre sí. Ya entraremos ahorita a ese tema del Pepe el Grillo, ¿verdad? De las esposas y de los esposos. Pero, por ejemplo, me ha pasado mucho que los primos no se llevan y me dicen, pero ¿qué hago? Unidades de negocio, chatos. O sea, quien fabrique, quien comercialice, quien fabrique, comercialice y se lleve la logística. O sea, vamos a empezar a dividir y vencerás. ¿Por qué? Porque si no, la empresa se va a desaparecer. Al final, eso es lo que va a suceder por los años. Y yo, como les digo, tú ya no vas a estar aquí, tú vas a estar más allá, en el más allá. Claro. Pero aquí ya se destruyó todo lo que hiciste. Entonces, esas son las razones por las cuales... Y además se les acabó la gallina de los huevos de oro, la fuente de ingresos a estos muchachos que no necesariamente tienen la capacidad empresarial que de los padres y sus ascendientes. Pero aparte no es su especialidad, es como yo también les digo, y aquí me voy a hacer un poquito del tema, pero es importante tocarlo. Especialidad. A ver, tu hijo para qué es bueno, pues su unidad de negocio tiene que ver con lo que a él le gusta, con lo que es bueno, para lo que es bueno. Y entonces en función de eso, pues le dejas la unidad de negocio. Si tu hijo es el operativo y está muy cañón con la operación, pues déjale esta parte a él. Si tu otro hijo es más administrativo, pues déjale la parte administrativa del otro lado. O sea, hay que empezar también hasta como con los empleados, ¿verdad? Esto es un equipo de fútbol, muchachos, les digo, hay que ver. Entonces hay roles y cada quien tiene su posición y en lo que son buenos. Entonces, la evaluación viene a complementar esta parte. Por eso te decía desde un principio, la perspectiva que te da la evaluación al abogado es muy diferente al que somos peritos valuadores, al que no lo somos. Siempre tomamos a la empresa desde el punto de vista patrimonial. Entonces, siempre vamos a hacer
a mí me llama mucho la atención porque dicen, es que ustedes siempre me hacen preguntas muy raras que un abogado normal no te haría, porque llegan y me dicen, pero me voy a escindir, ¿cuánto vendes? ¿Y para qué quieres saber eso? ¿Pero qué utilidad tienes? ¿Pero para qué quieres saber eso? A ver, enséñame tus estados financieros, quiero ver. ¿Pero tú para qué quieres ver mis estados financieros? Porque yo tengo otra manera de ver las cosas. Normalmente, el abogado diría, lo financiero que lo maneje tu contador, tu fiscalista, y yo nada más voy a hacer la parte que me toca, que es el área legal, y mándame tus números que yo voy a poner en el acta y en lo que corresponda. Normalmente este tipo de acciones son multifacéticas, multidisciplinarias. Siempre tenemos que ir de la mano a un financiero, siempre de los contadores, que son mis mejores amigos, la verdad. Porque yo siempre me acompaño de contadores y financieros y fiscalistas. Siempre dicen que los abogados estamos peleados con ellos, para nada, al contrario. Son mis mejores amigos en la vida. Pero si tú luego le entiendes, pues hablamos el mismo. De otra manera, pues te vuelves tú como abogado un obstáculo para ellos. Claro. Y esa es la queja de mis compañeros contadores, fiscalistas. Dice, pero es que el abogado, o sea, es que, ¿sabes? Siempre pone muchos peros y ni siquiera le entiende. Entonces, digo, pues a veces sí, hay muchos abogados muy preparados que tienen sus maestrías en economía, en administración, en finanzas. Cada vez hay más abogados financieros. Gracias, Señor, por tanto amor. Pero, bueno, los que no batallamos luego para tener esta visión. Yo te soy honesta, yo soy una antes de la evaluación y otra después de la evaluación. Y lo tengo que agradecer. O sea, sí, porque es otro tipo de entrenamiento, el desarrollo de otra perspectiva, otro modo de focalizar la práctica profesional. Claro, claro. O sea, mi formación, mi perspectiva de las empresas ha cambiado, pero 180 grados. O sea, me dio una visión, me abrió un espectro que yo no conozco. Entonces, bueno, cada quien, ¿verdad? Ahora, si tú me preguntas, ¿batallaste para hacer en la especialidad? Claro, me tembló el ojito, mira, me temblaba el ojito. Cada vez que yo veía tasas, y pasa restando, pasa sumando, pasa multiplicando, dividiendo, y ahora vamos a ver integrales, y me temblaba más el ojito, y me temblaba el ojito, porque nosotros no tenemos esa formación. Claro. ¿No? La matemática financiera no la tenemos. Entonces, luego de pronto nos cuesta el doble de trabajo, porque no tenemos esa formación desde atrás. Pero bueno, finalmente vas agarrándole el gusto. Lo más padre es esa manera de ver a la empresa con una situación diferente. Es más, te lo voy a decir así. Hay veces que llegan y me piden due diligence. Vamos a hacer un due diligence de la empresa. Y yo evalúo la empresa sin que el empresario sepa. A mí el empresario no me pide evaluar, pero yo la evalúo, yo, Verónica, para saber dónde estoy parada y de qué estamos hablando. Y el empresario ni me lo pide, ni se lo doy, lo está pagando, pero a mí me da una sensibilidad que yo necesito para saber cómo trabajar. Sí, es un elemento indispensable para tu propia decisión y la formación de tu opinión profesional. Claro, al final me dice, ¿cómo ves mi empresa? Pues yo, en el fondo de mi corazón, no les quiero decir, ya la evalué, pero pues sí le digo, mira, yo veo una gran área de oportunidad aquí, por no decirle no vale nada. Y entonces, nada más nos estamos divirtiendo, pero luego, pues de pronto también encontramos esta parte que te comentaba de empresas pobres con empresarios ricos, luego te vas dando cuenta de los manejos. Y al final, como yo siempre les digo, muchachos, aprendan a manejar una empresa que sí valga lo que vale, porque el día de mañana puedes vender la empresa. Y claro, si tú traes tus números así castigados, no va a haber manera de justificar por qué la quieres vender en ese precio, aunque la empresa sí dé para eso. Sí, y eventualmente nosotros estamos hablando de sucesiones cuando dices si se lo quieres dejar a los hijos, pero eventualmente es tu patrimonio y tu seguro de vida si eventualmente quieres venderla, deshacerte de eso y convertir tu patrimonio en dinero líquido que te pueda mantener durante tu época de retiro. Yes.
Y fíjate, también tener esta perspectiva de, quién sabe, mañana me llegan y me tocan la puerta unos daneses y me dicen que me compran. Quién sabe, mañana llegan unos alemanes y les interesa mucho mi producto porque he desarrollado patentes que ni siquiera me doy cuenta que las tengo. Y Sí, ni y que siquiera a lo las he mejor a ellos les registrado. sirven. Ajá, pero resulta que sí están. Y ni siquiera ellos se me han dado cuenta. Yo siempre les digo a los empresarios, a ver, ¿qué eres tú, empresario o negociante? ¿Cuál es la diferencia? Institucionalízate. Si quieres ser empresario, tú tienes que institucionalizar. Y eso implica todo, ¿eh? Todo. Es generar procesos, documentar procesos. Como dirían, documentar, ¿verdad? Documentar. Tenemos que generar el proceso y documentarlo. Y entonces tengo el intangible y lo registro. Tengo el secreto industrial y lo documento. Y tengo la patente y la inscribo. Y tengo mi aviso comercial y lo registro. Y me publicito. Y tengo mis activos. Hoy ya están depreciados, pero todos sabemos que valen más. Y los registro y los meto dentro de mi capital contable. Y tengo mi superávit por revaluación. O sea, institucionalízate. Yo he visto empresas súper pujantes manejadas como negocios. ¿Manejadas Entonces por qué? como negocios. Y entonces yo le digo al dueño, pues tú eres un negociante, tú no eres un empresario. ¿Cómo le hacemos? Fíjate, el otro día me llegó un cliente y me dice, pero quiero evaluar mi proceso productivo. Ah, sí, vamos a evaluarlo. ¿Qué tienes? Ven a la empresa para que lo veas. Y me lleva a su empresa. Ahí voy, llego. Me abre su bonita nave industrial y me dice, bienvenida a mi empresa, súper orgulloso. Una empresa maravillosa, preciosa, con sus caminitos amarillos, sus caminitos verdes, sus extinguidores, toda ordenadita, toda bonita, bonita. Dije, ay, mira qué bonita tiene esta empresa. Bueno, enséñame papeles. ¿Qué papeles? Pues los papeles, los documentos de tu proceso. No, es que yo no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? No, pues es que creamos la línea, me diseñaron la línea, pero no tengo los ¿en qué te diseñaron la línea? Debes de tener por lo menos, los proyectos puestos en dibujo. O sea, ¿cómo generaron esta línea? Yo no tengo nada. Pero cómo entra y sale, no, yo no tengo. Y tus protocolos, yo no tengo nada. Bueno, enséñame tu maquinaria, ¿dónde están tus números económicos de tu maquinaria? Yo no tengo. Yo no puedo evaluar un proceso productivo que no está documentado. Entonces le digo, primero sométete a ISO, genera tus procesos, ponlos en papel, digitalízalos, ¿verdad? Porque ya estamos en la era digital. Digitalízalo y luego yo lo evalúo. Es Pero si tú decir, no tienes realmente hay que apoyar al empresario no solamente en la evaluación, pero cuando no hay elementos hay que darles los elementos para que lleguen al proceso en el que puedan auténticamente ser evaluados. Así es. Porque desde el punto de vista legal, tú dime, ¿cómo acredito la existencia de un proceso productivo desde el punto de vista legal? ¿Y cómo pudiera evaluarlo a la luz de un secreto industrial? ¿Y cómo le hago si no lo tengo documentado? Y entra la parte legal. Esa es toda la diferencia. Y entonces, pues bueno, al final matas dos pájaros de un tiro, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tiene este empresario? Que no es empresario, es un negociante. Entonces yo le digo, estandarízate, mete el sistema ISO porque es muy fácil que te lleven de la mano para poder gestionar tus procesos y cuando termines entro yo a evaluar. Pero entonces hay que documentar toda la parte legal, insisto, los convenios de confidencialidad, los contratos, las entradas, las salidas, tus insumos, todo perfectamente controlado desde el punto de vista legal, para que yo pueda entrar y poderte evaluar eso para que mañana, bueno, eso tú lo tengas reconocido en estados financieros. Y no necesariamente para amortizar y eso, pero vamos a meter en los rollos fiscales, que luego ese es otro tema. Es hay otro tema fiscal tema. ahí.
Es un tema y hay mucho que hablar de las amortizaciones de los intangibles, por ejemplo, es otro tema. Pero aquí reconoce el valor de tu empresa a través de tus activos tangibles e intangibles. ¿Para qué? Porque otra razón por la cual me buscan, pero quiero un crédito y me dicen que estoy muy mal en mi capital contable. Para fortalecer mi parte financiera, pues tengo que reevaluar mis activos, porque ya los tengo depreciados. Y tengo que reevaluar entre mis activos, pues está mi nave industrial, toda mi maquinaria. Bueno, pues entramos a reevaluar todos los activos tangibles en ese caso. O sea, a lo que voy es que esta práctica de la evaluación la tenemos nada más puesta en la mente como que, yo quiero un intangible que quiero amortizar para... No es para eso. La práctica del reconocer y evaluar lo que tengo sirve para tomar decisiones. Y además, cuando yo lo tengo en forma fehaciente y lo tengo puesto por un perito, pues obviamente yo ya tengo un control muy interesante desde el punto de vista fiscal y contable, ¿verdad? Si el día de mañana viene el fisco y me dice, ¿en qué te basaste para? Fíjate, doctor, pasa un chorro en la práctica, más para que veas cómo estamos desordenados. Es que yo compré una empresa y tú y yo acordamos que el precio de la empresa es tanto, ¿no? ¿Y cómo la vendiste? No, pues vendí la marca, le vendí los activos, le vendí la cartera de clientes, le vas vendiendo todo. Y entonces tú haces tus contratos y los vendes y pagas los impuestos y llega el SAT y te dice, ¿y dónde está el avalúo donde te basaste para decir que esas acciones que vendiste valen tanto? Sí, no nada más de que de mi ronco pecho salió un número. Entonces me hablan y me dicen, pero necesito un avalúo, pero con fecha de, ¿sabes? Para atrás. No, compañero, ¿cómo que para atrás? Y además necesito que el avalúo diga tanto porque así lo vendí. No, pues no. No, ojalá sí, no es así. Es al revés. Vamos a acordar un precio. Y esas planificaciones inversas que antes se hacían, donde no planificabas viendo para adelante, sino reconstruías el pasado para ajustarlo a todas las malas prácticas que tuviste. Claro, o sea, tapando huequitos. O sea, no, pues no. Y entonces le dices al SAT que se te barrió el avalúo. Y el avalúo lo vas a hacer con fecha actual, referido a esa fecha. Pero el avalúo es hoy. Yo no puedo volver para atrás. Entonces nada más le dices al SAT, disculpe usted, se me olvidó. Fíjese usted que no hice el avalúo, que se me barrió. Pero le voy a entregar el avalúo con fecha actual, pero referido a aquello. Y suerte nos de Dios que llegamos al número mágico que tú dijiste que valía, porque ¿en qué te basaste? Fíjate, claro. Otro ejemplo es, yo le estoy cobrando regalías por el uso de mi marca. ¿Qué regalías? No, yo le estoy cobrando el 5.2%. ¿Y en qué te basaste para sacar la regalía? No, pues a mí se me ocurrió que eso vale. No, pues es que no es que se te ocurrió, es que hay un avalúo que sirve para eso, para sacar la regalía. Entonces tú haces el avalúo y resulta que la regalía era del 3.6. ¿De dónde sacaste el 5.2? ¿Qué va a pasar? Que el día de mañana, cuando yo le quiera vender a la empresa verdaderamente la marca, porque ya no va a tener ningún sentido que la estemos dando en licencia, pues nada va a pasar, no va a hacer sentido nada. De ese tipo de cosas sucede mucho. Entonces hay un desconocimiento de pronto de la norma y de la práctica, y hay cosas que la ley no te exige. Ojo, es que la ley no pide eso, pero la autoridad sí. Pero buenas prácticas, me imagino. Entonces yo siempre les digo, cúrense en salud. Si a lo mejor el SAT te lo va a pedir, porque tienen razón. ¿Cómo vas a avalar el valor de mercado? ¿De dónde va a salir el valor de mercado? Es que a mí se me ocurrió.
Pues no, es que la ley dice valor de mercado. ¿Cómo justificas el valor de mercado? Pues con un avalúo. Ahora, cada perito evaluador tiene su estilo. Cada quien tiene su estilo, pero hay prácticas que son iguales para todos. Si yo evalúo a otros mis compañeros, sí va a haber diferencias porque hay una parte de criterio del evaluador, pero no debe de ser mucha la diferencia. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque las metodologías están ahí. Claro. Yo siempre les digo a los empresarios, búsquense a peritos evaluadores que revelen la metodología y que les digan de dónde sacaron qué número y por qué, porque al final el contribuyente es el que es responsable. Claro. Entonces no se vale decir, ay, es que yo no sabía, mi perito así dijo. No, que el perito tiene que revelar de dónde está obteniendo todos los factores. Sí, me imagino que tal como tú le pides a tu cliente que te muestre los documentos que apoyen tu proceso, tú misma tienes que documentar ese proceso para hacerlo transparente y para que eventualmente alguien te pueda revisar, porque Claro. tu prestigio me imagino que reside en dar datos objetivos y realistas y no en dar números alegres o en ajustarte a la voluntad del cliente. No, y lo dices muy bien, porque finalmente tiene que estar todo soportado. Todo tiene que estar soportado. Entonces, tú no puedes sacarte el número de la manga. ¿De dónde obtuviste esa cantidad? Pues viene de una tasa. ¿Y la tasa de dónde lo obtuviste? No, pues viene la tasa que se obtuvo sumando esto, restando esto, ajustando esto, con el número que la empresa tiene, con sus históricos, con sus proyecciones. O sea, hay diferentes maneras de evaluar, dependiendo del activo que sea. Pero finalmente todo tiene que estar sustentado y soportado. Cada vez más tenemos que estar soportando. Antes sí. Yo tengo compañeros evaluadores que son más grandes que yo y que tienen mucho más experiencia y mucho más años evaluando, que me decía un perito muy lindo él, arquitecto, y me decía, pero es que antes era mi leal saber y entender. Y ahora ya no me dejan ni leal saber ni entender, me están pregunte y pregunte que de dónde lo saqué. Y le digo, Arqui, pues es que sí es. O sea, ya no podemos decir a mi leal saber y entender, eso ya no existe. En esta nueva generación que tenemos de peritos, que somos un bulto, los nuevos peritos, pues ya sabemos que nos tenemos que cubrir y curar en salud. ¿Por qué? Porque a nosotros también la autoridad nos va a cuestionar, no nada más al contribuyente. Y cuéntame, ¿ustedes también tienen responsabilidad solidaria con respecto a lo que evalúen o simplemente tienen una responsabilidad profesional con respecto al cliente? Es responsabilidad profesional respecto al cliente, pero sí hay una responsabilidad del perito. Es que, ¿qué sucede? Hay una facultad, por ejemplo, en el caso del SAT, el SAT tiene una facultad para, cuando él no está de acuerdo con lo que el perito está arrojando, tiene la facultad para pedir a otro perito que vuelva a evaluar. Y es una facultad que tiene el SAT para poder él decidir qué evalúo es el correcto. A nosotros nos ha tocado que el SAT nos pide avalúos de compañeros que ya evaluaron. Y si salimos muy diferentes, pues obviamente el SAT va a decir, pues yo valgo lo que mi perito. El margen de error se comprende, pero cuando hay datos muy discrepantes, pues a ver qué es lo que está pasando aquí. Y eso es lo preocupante. Porque en teoría, pues si estamos utilizando la misma metodología, pues sí debe haber una diferencia. Pero... Ahora, yo me imagino que es muy distinto en cada una de las especialidades que tú manejas. Evaluar maquinaria, activos intangibles, negocios en proceso, se me hace complicadísimo, y la cuestión inmobiliaria, donde son mercados tan volátiles. Sí, por ejemplo, en el caso de maquinaria y equipo, pues hay diversas metodologías donde nosotros pues tenemos que atender a lo que vale, por ejemplo, esa misma máquina hoy, pero luego nos pasa mucho que la máquina ya está descontinuada porque el modelo ya cambió y entonces tenemos que tomar en cuenta obsolescencia funcional,
¿Por qué? Porque pues eso es obsoleta ya esa en función de la tecnología. Tenemos que atender a las vidas útiles de la maquinaria, qué vida útil tiene, y luego tenemos que atender a qué tanto mantenimiento le has hecho a la máquina. Y luego le tenemos que pedir al empresario que nos acredite los mantenimientos. Tú sabes que eso jamás sucede. Sí, claro, Pues, llega el de mantenimiento y levanta un acta normalmente, ¿verdad? nada, no existe nada. Y entonces hay empresas que sí están muy formales, por eso te digo, que eres tú, negocio o empresa, formalízate, estructúrate. Este, no hay manera que estés manejando una empresa como si fuera un negocio. O sea, esto no está bien, porque a la hora que yo entro a evaluar, ahí es donde nos damos cuenta de todas las deficiencias. Eh, por ejemplo, en el caso de un inmueble, pues atendemos a otros inmuebles similares que estén en la zona, que tengan características parecidas, para poder determinar el valor y se hace una homologación tomando en cuenta la distancia, la forma del bien, la vida, del caso que tuviera construcción, qué edad tiene la construcción, etcétera. O sea, hay circunstancias que nos permiten homologar y que nos van a permitir calificar a los bienes en función de lo que nosotros queremos valorar. Por ejemplo, eso es máquina de equipo, eso era inmuebles. Ahora, por ejemplo, en el caso de marcas, o más bien, sí, marcas, patentes, inclusive software, normalmente nosotros valoramos por ingresos. ¿Cuánto me genera ese intangible? ¿Qué ganancia me permite tener? En México no hay un mercado donde, como en otros países, donde se dicen, esta marca se vendió en tanto, está en tanto, que te permita comparar, porque hay metodologías donde te permiten comparar. O hay una metodología donde dice, si con marca vale tanto, sin marca, ¿cuánto valdría? ¿No? Si yo no tuviera esta marca, ¿cuánto valdría? Una marca blanca. Pero esas metodologías son muy difíciles de aplicar en México porque no tenemos información y no podemos evaluar con información del extranjero. Claro. ¿Por qué? Porque pues tienes aquí en Apodaca la empresa y tú la quieres evaluar con información de Estados Unidos que tiene que ver si la empresa ni siquiera exporta. ¿Sabes cómo? O sea, claro. O y sea, además son no. mercados muy diferentes que manejan valores muy distintos. Me dices, eres una transnacional, te creo, pero no eres una transnacional, pues no sé qué estamos haciendo. México, evaluemos como México. Y entonces, ahí tomamos en cuenta el ingreso. Me encanta a mí una imagen que hay, que creo que es española, no es mexicana, donde está una vaca. Y entonces dicen, ¿qué es la evaluación? Y entonces dicen, por ingresos. Y entonces viene la producción de la leche de la vaca, ¿no? Por comparación de mercado, ¿cuánto vale comparándolo con otras vacas? ¿Cuánto me costaría si la vaca estuviera muerta? No sé, así viene muy Sí, chistoso. claro, si la tuvieras que destazar. Ajá, la lámina viene muy chistosa porque pues vienen las diferentes metodologías de cómo evaluamos los diferentes bienes, ¿verdad? Y entonces, en el caso, por ejemplo, de negocios en marcha, ¿qué tomamos en cuenta? Pues que ahí se me hace un gran reto, ¿eh? Las proyecciones, porque tenemos que evaluar con proyecciones, es decir, hoy vendo esto, pero mañana cuánto voy a vender, y en función de lo que es susceptible de vender, es como va a valer la empresa. Pero las proyecciones tienen que ir en función de cómo estás vendiendo y qué tienes nuevo, qué proyectos nuevos tienes que realmente puedan sostener esos. Entonces hay que arropar el evaluación. Eso también es bien importante. Si tú no cuentas la historia de por qué estás diciendo que todo eso se va a cumplir, pues la autoridad lo va a ver o cualquiera lo ve y dice, oye, porque dices que esto si aquí ni siquiera viene una explicación. Pero entonces yo tengo que decir, porque yo tengo un contrato con tal empresa, porque yo trabajo para tal y tal empresa y el contrato lo tengo por 30 años, porque yo estoy vendiendo esto y porque el mercado está así, porque está creciendo el mercado en esta área, porque y tienes que hacer toda la explicación para soportar porque estás diciendo que la empresa va a crecer 10% anual. Y en función de ese 10%, yo valoro. O sea,
es un trabajo muy de fondo jurídico. Claro. Ahí hay mucho fondo jurídico en ese, Y eso en ese explica, justifica y soporta la presencia del abogado en este tipo de actividades. Y es diferente. Cuando tú ves un avalúo de un perito evaluador de abogado y un perito evaluador que es contador, por ejemplo, se ve mucho la diferencia. ¿Por qué? Porque el perito evaluador abogado tiene todo justificado, ya sabes, hasta con pie de página, y esto lo saqué de aquí, y esto de aquí, por esto, por esto, por esto, por esto. Y el contador va a decir esto, más esto, más esto, más esto, más esto, es esto. Se acabó. Sí, conforme a los criterios generalmente aceptados. Pues porque cada quien tiene su expertise. Y a lo mejor a nosotros nos falta ponerle más galleta al por esto, por esto, por eso. Bueno, nosotros en nuestro caso ya hemos, en mejora continua, te digo, revelado la forma de así lo sacamos, para que no quede duda de que esta es la fórmula y aquí está despejada, ¿verdad? Pero sí se nota mucho cuando es de abogado, cuando no, porque nosotros justificamos hasta por qué le puse la y el él y el lo, y porque así me lo dieron firmado con, ya sabes, hasta con huella digital y demás, porque, pues, porque así estamos acostumbrados. Pero eso nos ayuda mucho a que las cosas vayan bien estructuradas. Y es una visión diferente, que sí nos da un valor agregado. Y mis compañeros evaluadores, que los quiero mucho y tengo grandes amigos, siempre les digo, bueno, fuimos muy criticadas cuando entramos a la especialidad, porque decían que están haciendo y aparte éramos casi puras mujeres, ¿qué están haciendo las abogadas aquí? Ellas no saben nada de matemáticas. Claro, claro. Pues sí, tenían razón, o sea, sí nos costó un poco más trabajo, o sea, no vamos a decir que no lo vamos a negar. Hasta con maestro especial, ya sabes, que nos ayudara y demás, pues, sí lo logramos. Sí, el maestro particular para que te ayude sí. Con tus deficiencias como cuando estabas en la escuela. Pero, ¿qué proyección le ves tú al desarrollo de esta rama de especialidad de negocios jurídicos? Yo siempre les digo a los muchachos, los jóvenes, las finanzas, la parte financiera es lo de hoy. El TEC de Monterrey no se equivocó en algún momento de poner derecho y finanzas. ¿Por qué? Porque sí te da una manera diferente de pensar, te hace un abogado diferente, sobre todo el abogado que se quiere dedicar al área corporativa de las empresas. Ojo con eso. Si tú estás muy enfocado al área corporativa, las finanzas es esencial. Tienes que estudiar esta parte financiera para que puedas entender la carnita de la empresa. Si no, nunca vas a poder entender y va a haber como ¿cómo te puedo decir? Como una barrera ahí, una tela que no te va a permitir nunca ver con claridad lo que está sucediendo. Si tú quieres ser un buen abogado, negociante, negociador, las finanzas es lo que tienes que. Yo siempre, es que no sé qué maestría estudiar, finanzas. Eso es lo de hoy. Y para allá vamos todos. Lo financiero es lo que se va a mover más. Y esta parte tecnológica, esta parte de intangible, eso está muy pujante. ¿Y cómo vas a saber qué valor? Mira, anoche cenaba con unos amigos abogados de la Libre. Ay, que ojalá vean esto, muchachos, más les vale. Que estuvimos platicando anoche en la cena. Éramos un bulto de abogados, puro abogado de la Libre. Y me decía el licenciado, ya el doctor Omaro García, me decía, pero vamos a necesitar evaluar los programas que tienen de YouTube. Necesitamos darles valor. ¿Cómo le vamos a hacer para reconocer eso? Dijo, traigo un cliente que hace programas y necesitamos darle el valor. ¿Cómo vamos a hacer? Es que eso es nuevo y de paquete. Dijo, hay que ver cómo se monetiza, a qué grado, cómo llega, cómo traducimos eso en dinero, cuánto vale. Hoy claro. Te pregunto, doctor, ¿cuánto vale tu programa? ¿Cuánto vale tu canal?
¿Cuántos programas llevas? ¿Cuántas entrevistas llevas? Un montón, yo he visto un montón. Sí, claro. ¿Cuánto valen? Me imagino que habrá que determinarlo con ciertos criterios metodológicos que tú eventualmente habrás de desarrollar, porque es una cuestión tan novedosa que francamente no sé si existan precedentes sobre esto, y me imagino que el siguiente reto es que hoy es YouTube, pero a la vuelta de los años se convertirá en un nuevo desarrollo, como hoy en día son los programas de YouTube o los blogs con V, respecto a los blogs escritos que han caído francamente en desuso. Por ejemplo, hay muchas plataformas. Ahorita esta es una plataforma, pero hay muchas plataformas. ¿Y eso cómo se va a evaluar? ¿Cómo se monetiza? ¿Cómo se llega a? ¿En qué se mide? Me llama mucho la atención porque se miden seguidores, se miden dinero, o esos seguidores cómo se traducen en dinero. Entonces, Claro. ¿qué valor le vamos a dar? Y ayer me decía Gumaro eso, y me decía, Vero, eso está bien interesante, y traigo un cliente, ¿qué vamos a hacer? Y yo, ay, pues se pregunta, a ver, abogados, vamos a estudiar esa parte. Y eso es jurídico y tiene que ver con la evaluación. Entonces, yo siempre les digo a mis compañeros, finanzas, conviértete en perito evaluador, vale la pena. Mis compañeros fiscalistas y contadores, siempre les digo, estudien derecho, porque si tú eres fiscal, contador y aparte eres abogado, te va a dar una visión muy diferente. O sea, tú requieres esta visión interdisciplinaria como un elemento indispensable para enfrentar las nuevas realidades. Sí, claro. Siempre dicen, especialízate, sí, pero especialízate con conocimiento. Mi especialidad es ingeniería legal. Yo, así es como yo siempre lo he entendido. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Vamos a decir nuestro valor agregado, porque es una visión diferente. Siempre nos dicen, ustedes son abogadas diferentes. No son la abogada común y corriente. ¿Por qué? Porque ni siquiera hablas como abogada, en el sentido de que no llego con normas y diciendo, y en el código dice, y la ley dice. Pues no, ¿por qué? Porque he adquirido otro expertise que me ha permitido ensanchar esta parte del derecho un poco más y dirigir mis pasos no nada más a nada más ser jurista, sino ir un poco más allá y ver a la empresa en forma más integral. Ahí tengo compañeros, por ejemplo, que son litigantes, que su visión es ser muy jurista porque eso es su expertise. Y yo los respeto muchísimo. Yo no soy litigante, yo no tengo esa experiencia. Pero sin embargo, cuando vemos un tema de litigio corporativo, se acercan y dicen, pero te necesito. ¿Por qué? Porque lo que voy a litigar es corporativo. Claro. Y para eso, pues necesito esta visión que yo no tengo. Al revés volteado, luego yo les digo, oye, tu visión de litigante la necesito porque necesito cuadrar muy bien este aspecto patrimonial de la empresa y necesito saber, ahora sí que guardar todo, candadearlo lo más que se pueda por un futuro litigio, sobre todo por el tema de lo que platicamos ahorita, las divisiones de la gente de los juniors. Claro. Entonces, todo lo tengo que tener súper claro. ¿Va? Y eventualmente eso con respecto, digamos, a las partes de interés, pero también entran las autoridades, como lo que ahorita tú me estabas comentando de Hacienda y otras autoridades que eventualmente requerirán incluso revisar tus procesos de evaluación. Así es. Bueno, es que la autoridad siempre me va a pedir
siempre me va a pedir explicaciones. El día, si nos revisa, nos va a pedir explicaciones. Siempre, siempre, siempre. Al perito sí lo cuestiono. Y si tú tuvieras que vincular esto con el ámbito educativo, que es otra de tus especialidades, ¿cómo harías el encadenamiento? ¿Cómo harías el eslabonamiento de la formación de nuevos juristas y la necesidad de responder a estos nuevos desafíos? Claro. Siempre hay el tema desde el punto de vista de educación de las optativas. Las optativas obedecen a una necesidad que existe en ese momento, el enfoque que debe de tener la carrera en ese momento, de acuerdo al mercado como te lo están pidiendo los empleados. Entonces, para mí siempre ha sido un preguntarme por qué de repente yo veo materias ambiental, no sé, de estas optativas, fe pública, que las manejan como optativas, pero yo no veo finanzas, por ejemplo. En el programa de la Libre sí viene economía, en otros programas de otras universidades no existe la economía, por ejemplo. Entonces, es un tema muy escabroso el que tengamos que enfocarnos solamente a temas de derecho y no a temas que se relacionan con el derecho. Sí, a la interdisciplinariedad, vamos a decirlo. Pero esto de alguna manera nos obligaría a abrir el abanico de una manera demasiado extensa, porque el derecho se relaciona con todos los ámbitos de la vida. No, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, pero fíjate, hay situaciones muy particulares que son como una línea que se vuelve muy general, pero es una línea muy delgada. Ejemplo, tecnología. Pues la tecnología tiene que ver con todo. Y nosotros nos estamos quedando atrás en tecnología. Claro. Entonces, no es que abramos a todos, es que tenemos que abrir a ese aspecto en particular porque eso nos está... Nosotros, el tema económico es sumamente importante. Si la tendencia o el programa de estudio va encaminado a ser abogado de empresa, corporativo, porque ese es el enfoque de la carrera, al menos en esa universidad, por ejemplo. Pues, por eso insisto, por eso el TEC de Monterrey no lo hizo mal, tenía Derecho y Finanzas. Y entonces había muchachos que se metían a Derecho y había muchachos que entraban a Derecho y Finanzas. Sí, pero podría haber derecho y nuevas tecnologías, derecho y fenómenos sociales. Tecnología tecnología se vuelve un tema intrínseco del derecho. O sea, ya ni siquiera lo podemos poner en tela de duda. O sea, por favor, eso va adentro. O sea, sí o sí. Ya ni siquiera lo tomemos como una optativa. Es que no es optativa, es que va adentro, porque si no, entonces estamos fuera. Debe estar dentro del tejido mismo de la formación. Es como la filosofía. Claro. O sea, no puedes dar derecho y no filosofía. Tienes que tener filosofía, pues tienes que tener tecnología. Tienes que tener una orientación tecnológica. Pues francamente veo que este es un campo que abre un abanico nuevo de posibilidades profesionales, pero también científicas, porque el campo de trabajar en la interdisciplinariedad me parece sumamente rico e importante y también lleva a la apertura de nuevas áreas de ejercicio profesional. Francamente, todo lo que tú me estás diciendo me parece muy enriquecedor y eventualmente cada uno de estos aspectos me parece que ameritaría un tratamiento por separado y desde luego que desde ahorita te digo que me gustaría volver a invitarte para tratar cada uno de estos aspectos de hiperespecialidad a los que te has estado refiriendo. Pero al vernos en la necesidad
de cerrar nuestro programa, Vero, a mí me gustaría solicitarte que antes de concluir tú pudieras dar un mensaje al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Sí, pues primero que todo, entender que estamos en un momento donde tenemos que ayudarle a nuestros empresarios a crecer. Y la manera es desde el punto de vista patrimonial. Es decir, observar su patrimonio para la toma de decisiones. Conocer el valor de las empresas nos hace tomar decisiones más asertivas, con una dirección al crecimiento, al éxito, y que nos permite también tener una visión más general de qué puedo hacer con esa empresa y no nada más este sentido de me la voy a quedar, la voy a crecer para siempre, por siempre, sino tener estas alternativas de crecimiento que hoy por hoy el empresario mexicano de pronto no. Yo también invitaría muchísimo a entender que si estamos en el ámbito de las especialidades, buscar generar unidades de negocio, es entrar a la empresa y ver qué es lo que hay y qué puedo generar en forma diferente, individual, sobre todo si yo pretendo crecer la empresa con diversas personas en un futuro y que no haya esta pugna que vaya a hacer que la empresa finalmente desaparezca. Entonces hay que trabajar con empresas familiares muy fuerte para conocer el valor de los negocios. Hay que trabajar con las pymes para ordenarlos y estructurarlos para que pasen de ser un negocio a ser una empresa. Hay que trabajar con los empresarios para que entiendan que son empresarios, no negociantes. Hay que trabajar con las grandes empresas para que entiendan que todo tiene que ir sustentado, que todo tiene que ir formalizado y que obviamente la presencia de los valuadores es esencial en sus estrategias de venta y compraventa de empresa, y que entendamos que no se puede trabajar al pesar. O sea, no se puede trabajar al pesar. Entonces, a veces estas grandes empresas se saltan. Son los que más se saltan. Estos requerimientos. Y esas grandes empresas son las que más recursos tienen. No debería de pasar. No debería de suceder. Entonces, eso es lo que yo les dejaría. Fíjense, estamos hablando de 4 cosas diferentes, 4 niveles diferentes. Entonces, y a los abogados pedirles, ayuden a sus empresarios, ayuden a sus clientes a que de verdad den este salto. Yo sé que luego de pronto implica piensan que es un costo de la empresa, pero finalmente va a redundar en la toma de decisiones que puede hacer toda la diferencia para el futuro de esa empresa. Entonces eso es lo que yo dejaría. Y a los compañeros abogados también, finanzas, muchachos, es lo de hoy. Peritos valuadores, necesitamos convertirnos en peritos valuadores y estudiar mucho más la parte financiera. Hay que seguir trabajando con eso. Inclusive la parte matemática y todo esto. Para poder entenderlos, porque sí te da una perspectiva bien diferente cuando entiendes los números de empresa. Es como entrar a la psicología de la empresa. Y no se vale ser ese abogado que diga, es que yo nada más veo lo legal. Pues no, es que lo legal, como bien dijiste tú, lo legal tiene que ver con todo. Claro que sí. Pues no me queda más que agradecerte, querida Verónica, por tu generosidad, apertura y franqueza al tratar todos estos temas que me parece que al natural presentan ciertas complicaciones para los que estamos acostumbrados a tratar con las áreas más tradicionales del derecho, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que particularmente nos interesa tratar aquellos temas que sean de su mayor interés. Así es que sin más, por el momento agradezco nuevamente a la maestra Verónica Espinosa
y espero tener el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Vero. Gracias por la invitación, doctor. Te agradezco muchísimo.